la gloria, suceden cosas maravillosas, amén, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son glorificados, un solo Dios, y sabemos que su nombre es Jesucristo, amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios, y nos amamos en el amor de Cristo y sabemos que en Cristo Jesús todos somos bienvenidos. Amén. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro para que así pasemos a la palabra. Bendito Dios, te damos gracias por absolutamente todo, pero especialmente por esta grande y preciosa salvación que tú nos has regalado, Señor, por medio del sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, dando tu vida por cada uno de nosotros, como lo dice tu palabra, Señor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, por esta bendición, Señor, que tú nos has regalado, dándonos vida eterna. Gracias porque sabemos que lo que tenemos aquí es solamente temporal, pero lo que tú has ido a preparar allá en el cielo es para siempre, porque sabemos que tenemos una vida en Cristo Jesús y es una vida eterna. Y en Cristo Jesús sabemos que somos más que vencedores, porque Él nos dio la victoria. Y así, Señor, pedimos y rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo que nos des, Padre, tu bendición y que seas tú usando a tu siervo Gustavo y a todos aquellos que van a participar para la honra y gloria de ti, Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por las alabanzas. Muy buenos días a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Les damos a todos y cada uno la bienvenida en esta mañana. Nos gozamos en el Señor por el gozo de poder vernos, de poder reunirnos, como dice la palabra, de poder congregarnos. La Biblia nos recuerda siempre, ¿verdad? En Romanos 15:7,
De la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. También nos recuerda Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como hijos amados de Dios, benditos con toda bendición, les damos a todos y cada uno la bienvenida, y a los que nos ven en línea, gracias por darnos seguimiento. Les agradecemos por cada like, por cada suscripción, todo lo que ustedes hacen porque el ministerio también crezca en línea. Y a todos los que nos ven, aunque no sabemos todos los rincones del mundo donde nos ven, esperamos que Dios pueda usar el material que usted encuentra en este canal para que sea de mucha bendición y para su crecimiento espiritual. En esta mañana compartir algunos anuncios. En primer lugar, recordarles siempre el evangelismo. Estemos orando por oportunidades para poder presentar el evangelio a otros, ¿verdad? Este es el llamado de la iglesia, poder simplemente testificar a otros de cómo la salvación en Cristo nos alcanzó, ¿verdad? Y que otros puedan accesar también a esa salvación. Oremos por formalmente se estructure, se formalice un ministerio, pero también por la oportunidad individual de hacer el trabajo al que el Señor nos ha llamado, testificar de Él. De igual manera, recordarles a todos acerca de la iglesia pregunta. Lo vamos a tener el tercer domingo de septiembre, ¿verdad? Y siempre con la idea de abordar temas de carácter doctrinal que pudieran surgir de todas sus interacciones. Es decir, a la hora de ver una película, a la hora de ver las noticias, puede hacer que surja alguna inquietud y que no esté relacionada con la serie que estamos llevando. Pueden traer sus preguntas. A los que nos ven en línea, si desean enviarnos las preguntas, las pueden enviar al correo electrónico cristo.eterno.15@gmail.com. Vamos a estar muy contentos de recibir sus preguntas. Solo le rogamos que nos dé su nombre y el país de donde nos está escribiendo para nosotros tomar cuidado de esas preguntas y poder contestarlas aquí. Entendemos que cuando usted nos permite grabar, nos permite usar su imagen, ¿verdad?, en el canal de YouTube. Así que a todos les estamos muy agradecidos por esto. Tercer domingo de septiembre, no lo olvide. Y también recordarles acerca de los cultos de oración. Los días miércoles a las 6 de la tarde aquí en la iglesia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, ¿verdad? Y hay que hacerlo esto también con acción de gracia. Entonces, apoyemos a los hermanos en el ministerio que asisten aquí, comuniquémosles también alguna necesidad, y también si me la comunican a mí, no solo va a ser para el grupo de oración, sino para publicarla en nuestros grupos de Signal y de Telegram. Y así toda la iglesia permanecer fielmente orando como está instruido en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Así que no se olvide de esto, por favor. De igual manera, solo recordarles a todos que nos quedemos después del servicio, ¿verdad? Vamos a tener una celebración muy especial por el cumpleaños de nuestra hermana amada, ¿verdad? Así que por favor todos están invitados, no se vayan, ¿verdad? Y vamos a compartir en coinonía, ¿verdad?, con el Señor y los hermanos. A continuación le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Luis Gómez, que nos trae la lectura bíblica en esta mañana y se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 hasta el 14, ¿verdad? Apacentad la grey de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 14. Hermano, si me ayuda con el audio, algún hermano ahí, Froilán. No sé, Marco no está ahí, no está encendido este hermano. Ya lo va a encender Froilán ahí. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Aló, sí. Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta mañana. Y esta semana que he estado viendo unos versículos en la Escritura, me llamó mucho la atención este versículo de Primera de Pedro 5, que me alegra mucho hoy en esta mañana y que Dios me da la oportunidad de poderlo leer, que lo podamos leer juntos. Y lo vamos a hacer antifonalmente. Yo leo el primero y usted el segundo. Y cuando todos lo tengan, por favor me dicen un amén. Y la palabra de Dios bendita y santificada la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: apacentar la grey de Dios, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todo sumiso unos a otros, revestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león alrededor, Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mis hijos, os saludan todos. Saluda unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana y permite que esta palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y podamos mantener la unidad como congregación, Amén. unidos en un solo cuerpo, como en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor, te damos gracias por todo. Amén. Amén. Uy. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Todavía tengo reflejo, ¿eh? Bueno, gloria sea al Señor. Bueno, y ahora nosotros que nos quedamos aquí, en primer lugar, le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical. El Señor los bendiga y levante de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo y a sus maestros, muchísimas gracias por la obra de amor y de servicio que ustedes hacen al formar a nuestros niños en la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Y nosotros que nos quedamos aquí continuamos, hermanos, en la segunda parte que quedamos pendiente el domingo pasado acerca de Hebreos capítulo 10. Usualmente, tanto el pasaje que está en Hebreos capítulo 9, ¿verdad?, del 19 al 22, y esta porción del capítulo 10 es lo que muchas personas, pastores lamentablemente, usan para tratar de justificar la errónea enseñanza o doctrina de que la salvación se pierde. Pero quisiera que usted y yo hoy, como peritos diligentes en la palabra de Dios, pusiéramos atención en todos estos detalles y viéramos si es cierto que lo que está diciendo la Escritura es que la salvación se pierde o nos está dando indicación de algo que siempre, como les decía en el capítulo 9, es una imposibilidad de acuerdo a la lógica. Y ya les voy a explicar por qué. Ahora, no perdamos de vista que el enfoque del autor, honestamente, no es traer temor a la iglesia, pensando en que la salvación se puede perder, de que el poder de Dios tiene límites. Al contrario, estamos antes de comenzar el capítulo 11 de Hebreos, que nos habla acerca de ¿qué? De la fe. Es pues la fe
la certeza de lo que se espera. Debo de vivir en certeza en cuanto a Dios. Y vamos a ver entonces que es importante reconocer, como lo dice aquí, dice, después de haber sido iluminados. ¿Qué es ser iluminados? ¿Qué es ser iluminados? ¿Verdad? No lo estoy comparando con la corriente filosófica del Renacimiento en los años 1500, cuando por la iluminación vino el conocimiento que supuestamente le permitió a los hombres libertad. No me estoy refiriendo a eso, pero cuando se habla de iluminar, es que hay un conocimiento que estaba oculto y que vino a revelarse a nosotros. Por lo tanto, dice aquí, y este es siempre la línea clave que no quiero que pierda de vista, después de haber sido iluminado. Antes de ser iluminado, ¿cómo estábamos nosotros? En tinieblas, en pecado. Y pensábamos, estando en el pecado, que lo que hacíamos era ¿qué cosa? Bueno. ¿Cuándo usted ha escuchado a un pecador sin arrepentirse decir, oh no, lo que hago está malo? Ninguno. Dice, es normal, todo el mundo lo hace, se justifica. Pero después de haber sido iluminado, venimos a un conocimiento en cuanto a la naturaleza caída del hombre en la carne y a la gloria exaltada del Señor, el cual es santo, santo, santo. Una separación total. Hay dos categorías totalmente diferentes. Y el puente que une, que comunica esas dos categorías o esos dos niveles es solamente Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 28, si no me equivoco, o 26. Yo ando en mis lentes, ¿por qué estoy forzándome? Capítulo 10, versículo 26 al 39. Vamos a ver la palabra de Dios bendita y santificada por Él, que dice de la siguiente manera: advertencia al que peca deliberadamente. Fíjense bien esas palabras. El subtítulo no es inspirado, el subtítulo se añadió luego para facilitar el estudio de las porciones bíblicas. Pero cuando usted va al Textus Receptus en el rollo, todos los versículos están inscritos, no hay separación entre ellos. ¿Ok? Los números no son inspirados. Los subtítulos no son inspirados, pero los versículos sí lo son, ¿verdad? Para que lo tenga eso en consideración. Dice así la palabra de Dios, bendita y santificada por Él. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación del alma. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana
por todas tus misericordias que son nuevas, Señor. Delante de nosotros está la vida que nos has concedido, este tiempo y este lugar que tú has facilitado. Gracias, Señor, por preservar tu palabra a través de los siglos, de todos los ataques de sus enemigos, preservarla, protegerla y guardarla para que el día de hoy nos podamos alimentar en ella. Como está prometido en Juan 14, Señor, tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos enseñe, el que nos ayude a conocer la verdad. Ayúdanos a conocer la verdad porque sin ella, Señor, ninguno puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros vamos a ver entonces, como les decía, que este pasaje, por lo que está enseñando, es usado muchas veces en iglesias, especialmente, lamentablemente, pentecostales, para justificar el tema de que la salvación se pierde. Volvemos al mismo punto que les decía al principio. Una verdadera conversión, debemos de entenderla como en Juan se le enseña Jesús a Nicodemo. Le dice, es necesario nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, ¿verdad? Y él le pregunta y le dice, pero ¿cómo un hombre ya de edad, cómo yo puede volver al vientre de la madre? Entonces le dice, lo que es espíritu, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Porque esto debe de entenderse en el contexto espiritual. Ahora, cuando un pastor, óigame bien lo que le voy a decir, cuando un pastor te enseña que la salvación se pierde, está hablando en un sentido carnal y no espiritual. ¿Por qué razón? Porque no podemos decir que somos fieles testigos de Cristo y mostrarlo débil al mundo. Esto no se puede, ¿verdad? Algunos de nosotros cuando vamos a hacer, es parte de nuestro trabajo, hacer propaganda para la compañía que trabajamos, nos vestimos bien, tratamos de dar una buena imagen y hablamos con seguridad de lo que la compañía ofrece. De otra manera, usted no podría trabajar en la promoción de esa compañía. Igualmente nosotros, Pablo usaba esta frase, decía, somos embajadores de Cristo. Quiere decir que lo representamos en la tierra y por lo tanto el testimonio que tenemos que dar de Él es un testimonio de firmeza, de fuerza y de poder, ¿verdad? O mientras cantábamos la alabanza esta, Jesús a mi carácter, ¿verdad? Dice, yo quiero mostrar tu amor a cada instante. Yo les vuelvo a preguntar en la inquietud, ¿es eso lo que Jesús hacía todo el tiempo? O los fariseos dicen que no hay salvación fuera de la ley, entonces vamos a amarlo, no los contradigamos. No, les dijo víbora, les dijo sepulcro blanqueado. Y eso a usted y a mí no nos suena como amor, nos suena como que Jesús estaba enojado. Jesús tenía mal carácter, agarró una vara y garroteó a los cambistas y les dijo, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Qué nos quería enseñar Jesús con eso? ¿Verdad? A veces nosotros, por eso les digo, para poder tener el carácter de Jesús tenemos que tener la perfección de Jesús. Y en este sentido es importante que nosotros meditemos en su perfección, mi amado hermano. No se trataba de agradar a la gente, sino de enseñarles la verdad. Cuando los discípulos no pudieron sacar el demonio del muchacho que tenía epilepsia, ¿qué les dijo? Generación incrédula y perversa. Y cuando usted oye, pareciera que perdió la paciencia, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Pienso yo en mi Señor, en algún momento lo pudiera haber yo sacado de quicio si anduviera caminando con Él. No me hubiera acabado con su paciencia, pues. En el sentido humano, recuerde que en el sentido divino no se puede. Dios es paciente para con todo. Pero también a la hora de mostrar la verdad, el Señor Jesús, así lo voy a decir y creo que no me equivoco, era implacable. A la hora de hablar de la verdad, Él era implacable. Él les decía a ellos, ¿quién de ustedes, por qué se enojan que yo sane a alguien en el día de reposo? ¿Quién de ustedes, a los sacerdotes, quién de ustedes, si un burro de ustedes se va en un pozo, ustedes no cavan hasta que saquen ese burro de ahí del pozo? Pero los sacerdotes a veces tenían más misericordia de los animales
que de la gente. De un animal que aunque es creación de Dios, no es como la gente que tiene la imagen y semejanza del Dios vivo. Entonces, todo esto es importante para que nosotros lo podamos ver en esa perspectiva y entender ahora. Cuando se dice aquí acerca de la horrenda cosa que era en manos del Dios vivo, está hablando del juicio inevitable de todos aquellos que no creyeron en el Señor para salvación. Y este es un aspecto muy duro que tenemos que nosotros ser sinceros cada día, ser honestos con nosotros mismos y con Dios. De nuevo le digo, no se trata de que ustedes vengan a convencerme a mí de algo. Yo me voy a morir. Quisiera prometerles a todos, mire hermano, yo voy a estar ahí con el Señor Jesús para decirle, esta es la ovejita que me diste. Y no se puede. Cada uno dará cuentas a Dios, dice la palabra, por sí mismo. En este sentido, nosotros vamos a ver cómo el autor, dividiendo lo que él nos dice aquí, si se está refiriendo a que la salvación se puede perder o se está refiriendo a algo mucho más profundo. Y es a donde yo quisiera que ustedes y yo pudiéramos llegar. En primer lugar, vamos a ver lo que dice. Dice, horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? Del Dios vivo. Hay una expectativa de juicio. Es decir, la idea del evangelio es que al comunicar la salvación que Dios ofrece, los hombres puedan escapar, oiga bien, escapar figurativamente de la mano rigurosa que viene por el castigo de Dios sobre la tierra y sobre todos los hombres. Dios viene a juzgar la tierra. Y este va a ser el choque más intenso. Por eso dice que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Negación de la fe. ¿Por qué razón? Porque la iglesia todos los días nos dice que Jesús es amor. Y cuando lo vean venir con la espada y dejando caer granizo y todo, el mundo se va a conmover contra ese Dios. Como sucede hoy también. Sucede hoy. Amados hermanos, todavía hay afuera, no me estoy refiriendo al que ha sido inconverso, que nunca ha creído en Dios, pero me refiero a hermanos en la fe que están afuera todavía dolidos o resentidos con Dios porque Dios no hizo lo que ellos esperaban. Dios no hizo lo que ellos tenían la expectativa en Dios para hacer. Y esto sucede porque en primer lugar hay un desconocimiento. Usted me podría creer que a pesar de todos los años que yo tengo predicando la palabra de Dios, podría haber algo en la palabra de Dios de lo cual yo no tengo conocimiento hoy. Por supuesto que sí. No podemos asumir que por la constante exposición a la palabra de Dios ya hay un conocimiento. Los sacerdotes recitaban la ley todos los días y cuando tuvieron al Mesías delante de ellos, ¿qué hicieron? Condenarlo. Ni siquiera lo reconocieron. No vieron las señales, no vieron el cumplimiento de la Escritura, se encendieron con rabia y odio y envidia contra él y lo mataron. Eso fue lo que pasó con Jesús. Y no me vaya a salir ninguno con antisemitismo, por favor, que eso es ridículo. Estoy hablando de que el mismo pueblo judío, Jesús vino a ellos y ellos lo rechazaron. Y hasta hoy lo rechazan. En ellos no hay conocimiento y no hay convencimiento de que Jesús es el Mesías. Va a llegar un tiempo en que Dios en su misericordia, por su Espíritu, va a permitir un despertar en Israel y va a volver a Israel a la conciencia de que Jesucristo sí es el Mesías, pero por el momento no, porque eso va a pasar hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles. Pero miremos lo que dice el pasaje en primer lugar. Bienvenido, hermano. Porque si pecáremos, ¿cómo? Voluntariamente. Oiga bien, ¿a cuál pecado se está refiriendo? Robar, matar, adulterar. ¿A cuál pecado se está refiriendo? A ninguno de esos. Pero hay un pecado del que la Biblia habla y la iglesia muy pocas veces habla. Jesucristo le dijo a los discípulos, me voy, mas no os dejaré huérfanos. Les voy a enviar el Paracleto, el Espíritu Santo.
el cual convencerá al mundo, o sea, a todos los hombres, de juicio, de justicia y de pecado. Y dice Jesús, de pecado, no por el adulterio, no por la fornicación, no por el robo, no por la mentira. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado? No creer en Él, incredulidad. Y esto es duro para nosotros porque hoy mismo se los digo, hoy que estoy vivo, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde, yo no sé qué es lo que va a pasar. Pero hoy, en este momento que estoy vivo, les estoy diciendo a ustedes, asegúrese al salir por esa puerta de que usted tiene en su alma, en su mente, en su corazón, el conocimiento, la certeza de que su salvación está en Cristo Jesús. Esto es el Evangelio. Dice aquí que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? Jesucristo. Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, dice, nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Ahora dice aquí, ya dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Quiere decir que no es que voy a conocer a Cristo, a vivir por Cristo, recibir el conocimiento, no de hombres. Por favor, póngame ojo en esto que les voy a decir. Porque ahí también como iglesia nosotros tropezamos. Nosotros corremos, pero el hermano predicaba y míralo ahora en la calle y dice que Cristo no es nada y esto. Ahí hay algo más. Ahí hay algo más. Y esto tiene que venir por sí mismo a caer en la conciencia de cada uno. Pero nosotros no debemos de apresurarnos, porque hoy quizás es el momento de uno de dolerse y por ese dolor quizás flaquear, caer, tropezar. No significa que perdió la salvación. Esto es lo que quiero argumentar hoy y que usted me entienda, porque parece un afán en la iglesia decir, no, se fue. Yo conocí pastores en Nicaragua que lo que hacían predicar, el hermanito se enojó con alguien, entonces se fue a otra iglesia, se perdió, porque el único lugar donde ese hermanito puede estar seguro era aquí conmigo. No es cierto, no es cierto. Ahora, cada uno de nosotros, porque ya no somos niños, cuando nos movemos de una iglesia hacia otra, tenemos que buscar una que tenga sana doctrina. Y ya ustedes con el conocimiento que han recibido, después de haber sido iluminados, ustedes saben lo que es falsa doctrina, lo que no. A mí me dolería en el alma y en el corazón escuchar, se fue el hermano y con la esposa y los hijos y ahora están yendo al salón de los testigos de Jehová. Es para llorar. Porque ustedes han recibido un conocimiento para hacer una decisión correcta que les beneficie espiritualmente. Pero no puedo pensar infantilmente yo que si no están aquí, se perdieron. Eso es inmaduro. Y eso habla de un Dios limitado del cual no damos testimonio. Al contrario, es necesario que nosotros podamos ver, cuando nos dice aquí, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Ya está, dice, se perdió la salvación. Ahora, dice que pecar voluntariamente, ¿verdad? Pero vamos a ver, porque nos dice aquí cuál es ese pecado. Aunque usted no lo crea, nos menciona aquí cuál es el pecado. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Por supuesto, si yo ya no confío en Cristo como mi Salvador, vuelvo a ¿qué cosa? A las cadenas del miedo, del temor a la muerte, del temor al juicio. Dice, una horrenda expectación. Porque yo no quiero ser de los que van al juicio del trono blanco y luego son lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Yo quiero tener una vida plena con el Señor. Cualquiera de ustedes sé que lo quiere, pero hay que ver esto desde la siguiente perspectiva. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Fíjate, la única, sin Cristo, eso también nos enseña a nosotros, que sin Cristo nosotros, consciente o no, viviríamos toda la vida con una horrenda expectación de juicio. Es como cuando usted sabe que usted falló en algo a la ley de los hombres.
y tiene una cita con el juez en un mes, en un año, y usted va a ir, pero usted va con una expectación de que ya voy con los pies hinchados, pues. Ahí solo va uno con una horrenda expectación de ese juicio. Cristo nos libra de eso. Dice aquí, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Oiga bien lo que se está hablando del juicio de Dios. Y ese juicio, hermano, ese juicio no lo va a ejecutar Dios en amor. No lo va a ejecutar en amor, lo va a ejecutar en ira, con dureza. Por eso la iglesia falla al solamente hablar de este lado, que es verdadero, el amor de Dios. La palabra lo dice, Dios es amor. Y el versículo en Juan, ¿cómo dice? Pero también es fuego consumidor. Si yo solo les digo una parte de la verdad, pero no les digo la otra, es como mentirle. Y ha sido la falla de la iglesia, perdón, el perseverar en este error. Se me reseca la garganta. Perdón. Dice aquí, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Dice, muera irremisiblemente. ¿Qué significa irremisiblemente? ¿Se acuerdan lo que decíamos? Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pero cuando dice que algo es irremisible, quiere decir que es imperdonable. ¿Ok? Muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuál es la primera cosa que hay en ese pecado? Incredulidad. Incredulidad. A veces hablamos de Jesús como que le estamos haciendo un favor y no es así. En la palabra de Dios se nos enseña que al ser el Señor de todo, merece honra y merece gloria. Los hombres no se lo damos. Ahora bien, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece? El que pisoteare al Hijo de Dios. Primer componente de ese pecado es no solamente no creer en Él, es pisotearlo, negarlo. Como lo que hicieron pues el mismo pueblo de Israel a la hora de crucificarlo. Ahora bien, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Segundo lugar, sabiéndome o conociéndome, perdonado por la sangre de Jesús. Ahora, al menospreciar a Jesús, yo la tuviere como por inmunda esa sangre. Como que no es la que me va a dar salvación. Segundo componente. ¿Por qué esto es grave? Porque Jesús enseñó en la cena, antes de ser entregado, tomó la copa, después de haber cenado, y habiendo dado gracias, dijo, tomad, bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Ojo con esto, porque dice que se derrama como un sacrificio, se derrama como una ofrenda, o sea, con reverencia. No es aquí como dice, tuviere por inmunda la sangre del pacto, como menospreciarla. Dice, tener por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, e hiciera afrenta. ¿Qué es una afrenta? Es una ofensa grave, ¿verdad? Afrentarlo, quiere decir que es como cuando usted le dice algo a alguien con una mala intención de hacerlo sentir mal. Esa es una afrenta, ¿verdad? Dice que afrentare al Espíritu, pero está como mayúscula. Espíritu de gracia. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Fíjese bien, hermano. Y aquí es donde voy a establecer mi causa. Aquí no dice mentira, no dice homicidio, no dice adulterio, no dice fornicación.
¿Qué es lo que dice que tiene que haber para que se pierda esa salvación, si alguna vez se tuvo? Porque aquí voy a llegar también a otro punto que quiero tomar y quiero ser bien consciente y bien serio con todos ustedes en esto. Aquí no se habla de eso, no se habla de robar, no se habla de mentir. ¿Por qué esto es? Porque solo esto es lo que te puede dar salvación. Si vituperas al Hijo de Dios, ¿quién te queda si solo es el camino, la verdad y la vida? Si pisoteas o tenés por inmunda la sangre del pacto, que es la única que puede redimir tus pecados, ¿qué te queda? Nada, ya le doy la palabra, hermano. Y si afrentas al Espíritu de gracia, ¿qué te queda? Cuando los sacerdotes le dijeron a Jesús, no, este sana, pero este sana por Belcebú, o sea, por el diablo, pues. ¿Qué les dijo Jesús? De cierto les digo, toda blasfemia, aún contra el Hijo, les será perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. O sea, lo que Jesucristo está hablando claramente. Si nosotros recibimos el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, yo no puedo blasfemar contra Él, porque Él es el que me revela las cosas. Y nosotros en algún tiempo, tal vez mientras éramos inconversos, sí llegamos a blasfemar contra el Espíritu Santo, pero fue en ignorancia. El problema es que ahora tenemos conocimiento de lo que el Espíritu Santo es y no podemos salir de olímpico hoy a decir, no, el Espíritu Santo es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es nada, no existe. Dios no es trino, solo hay uno, el Padre y nadie más. Porque entonces estoy negando su existencia. Y les decía en el ejemplo, cuando hablaba el autor de Hebreo, cuando yo digo que quiero mi parte de la herencia, si mis padres están vivos, ¿qué les estoy diciendo? Que quisiera que estuvieran muertos, no quisiera que existieran. Entonces es lo mismo que nosotros hacemos con Dios cuando negamos que el Hijo es Dios, negamos que el Espíritu Santo existe. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de eliminar su existencia porque no nos gusta, porque nos incomoda o porque no le entendemos. En el menor de los casos, no entenderlo por lo menos nos da la excusa de decir fue por ignorancia. Pero cuando lo hacemos directamente, allá hay un componente de rebeldía contra Dios. Hermano, perdone, yo le voy a dar el espacio. ¿Usted tiene una pregunta? Hágale en el micrófono, por favor, para que se escuche. ¿Sí? Ya está prendido. Bendiciones. Sí. Sí, lo que pasa es que escuchando y leyendo el libro de Hebreos, muchas iglesias, se puede decir iglesias, pastores o cualquier otro hermano, aplican esto para la iglesia y los hermanos lo que hacen es, en vez de sentirse libres, viven con temor, con miedo, por que les imponen en su mente de que se pierde la salvación, cuando aquí está hablando más de los inconversos, de los que no han recibido a Cristo. Yo voy y le predico. Eso es como predicarle el evangelio a una persona. Y es el evangelio porque es la palabra de Dios. Va uno y le predica y ya no tienen excusa porque ya escucharon las buenas nuevas, que es el evangelio, y ellos rehúsan creer. Entonces ya no les queda más que una horrenda expectación, un castigo, claro, porque habla del Espíritu de Dios y ellos no creen que Jesucristo es nuestro Salvador, ellos rehúsan creer y el pecado que Dios no perdona es la incredulidad. ¿Por qué? Porque lo vemos en los fariseos, en los maestros de la ley, que ellos trataban de cumplir la ley, pero aún ellos cuando Dios les mostraba su gracia por medio del amor que Él vino a mostrarnos, ellos rehusaron creer, por eso dice que ellos ya no tienen excusa. Entonces esto es más para el inconverso, porque dice sino una horrenda expectación de juicio y de
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios. Nosotros ya no somos adversarios. Así es. Nosotros somos hijos de Dios porque creímos cuando se nos presentó el Evangelio y fue el Espíritu Santo el que nos tocó y abrimos nuestro corazón por la gracia de Dios. Claro. Pero eso es lo que quería solamente comentar, de que el libro de Hebreos habla de la gracia de Dios, pero también habla de que Dios es un Dios justo, o sea, Justo. cada quien va a recibir, como usted lo dijo al principio, porque la palabra lo dice, lo que haya hecho mientras haya estado en vida, sea Así bueno o es. sea malo. Y los adversarios decidieron no creer. So, Así es. no es la salvación la que nos enseña a Dios que se pierde, sino es el adversario por no creer. Claro. Amén. Gracias, hermano. Se me adelantó un poquito porque iba a llegar al punto en el que siempre se identifica la epístola o la carta por a quién está dirigida. ¿Se acuerdan? Cuando vemos en la escuela, veamos que había un remitente, que es el que escribe la carta, un destinatario a quien va dirigida. En este caso, ¿quién es el destinatario? El pueblo hebreo. Son los judíos. Y aquí les está diciendo que aunque en este versículo 28 le dice, el que viola la ley de Moisés, la referencia es directa al pueblo de Israel, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto más, le dice el autor de Hebreo, castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, no santo, pero santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? De nuevo les digo, la Biblia lo dice al menos claramente. Este es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Negar que existe. Ahora, en la vida cotidiana, yo voy a atreverme aquí a algunos, si no le gusta, hermano, por favor, ore para que Dios le dé la paz de aceptarlo. En algún momento todos nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo y no le hicimos caso. ¿O no les ha pasado? Ninguno se molestó, estamos en la sana iglesia. Es la verdad. Pero eso no significa que esa voz está ahí para guiarnos, para dirigirnos, y solamente tenemos que dejarnos llevar por esa voz. Porque es para nuestro bien. Es para, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. De cierto les digo, hermano, que ninguno que tiene el Espíritu Santo de Dios llama a Jesucristo anatema, y que tampoco nadie sin el Espíritu de Dios puede llamar a Jesucristo Señor. Oiga bien lo que le estoy diciendo, y es donde quería llegar en la explicación que les quería dar. Muchas veces nosotros vemos, hermanos, en la fe, cualquier razón, cualquier tragedia, y aquí es donde hablo yo claramente a todos ustedes, tanto ellos como nosotros, aún el pastor, tenemos la misma fragilidad y la misma debilidad. De que si no estamos firmes en la palabra de Dios, de repente Dios en su voluntad hace algo que nos duele y nos resentimos con Él. No significa que perdimos la salvación. Significa que no entendimos en el momento lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué lo hizo? Si yo le pedí a Dios de esta manera, ¿por qué Dios lo hizo de esta otra manera? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Esta semana, y esto lo quiero compartir, siempre he tratado de ser transparente, abierto con todos ustedes en la medida que yo puedo, siempre tratando de salvaguardar mi matrimonio y mi familia. Pero esta semana recibimos, lamentablemente, el día jueves, el diagnóstico de que Aurora tiene autismo. Y me dolió en el alma. Y me tocó como cuando te golpean duro y te quedas callado. ¿Quién puede hablar contra Dios? ¿Puedo yo decirle a Dios, Señor, tú no sabes lo que estás haciendo? ¿Puedo yo decirle eso? Solo que fuera un insensato. Bueno, a veces lo soy también. No, Él es Dios y Él sabe lo que está haciendo. Y tengo que confiar en Él, aunque me cueste, aunque no entiendo el futuro. Yo no puedo ver lo que está delante de mí
hoy, no puedo ver lo que está mañana. Solo que hoy, más que nunca, en vez de apartarme enojado, resentido con Él, tengo que doblar rodillas por mis 3 hijos para que el día que yo me muera tenga yo la paz y la seguridad de que mis hijos se van a valer por sí mismos. Pero ¿puedo enojarme con Dios? Claro que puedo, es humano. No debo, pero a veces lo hacemos. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de ver desde lo de afuera. Se perdió, se fue. No, hay algo, hay un dolor, hay un trauma, hay algo que pasó. El hermano ya no se siente igual y se separó de la iglesia, se apartó del Señor, si es posible apartarse. Ya les he dicho, eso no existe, pero a veces creemos que sí lo hacemos. ¿Quién se puede apartar? ¿A dónde nos vamos a ir? Como dice el Salmo 139, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Y si se descendiera a lo más profundo, ahí también estás tú. ¿A dónde me voy a esconder de tu espíritu? Salmo 139. ¿A dónde me voy a esconder del espíritu de Dios? Pero está hablando, hermanos, en este momento. Y es ahí donde nosotros como iglesia, en vez de preguntarnos, esto es para todos y me incluyo a mí mismo, en vez de preguntarnos, ¿perdió la salvación el hermano? La pregunta que la iglesia se debiera hacer, ¿hicimos lo suficiente para que ese hermano no flaqueara, no cayera, no se debilitara, no se fuera de entre nosotros? ¿Hicimos lo suficiente? Debemos de ser honestos, esa es la pregunta. Y espero que todos siendo maduros, ninguno diga, no, hay que ser responsabilidad del pastor. No, es de todos, es de todos. Cuando Luis nos leía y nos compartía la palabra de Dios, el hermano Luis con respeto como diácono, nos leía la palabra de Dios, primera de Pedro 5, dice, apacentad la grey de Dios. En primer lugar es para el pastor, pero yo los puedo traer donde esté el pasto y donde están las aguas, que estén tranquilos, pero si están peleando las ovejas entre sí, ¿qué puede hacer el pastor? No les puede poner time out, ni a veces ni a mis hijos les puedo poner time out yo. Tiene que haber esa voluntad, seamos iglesia. Quizás hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Todos nosotros, hermanos, si somos honestos, aquí mismo hay diferentes culturas. Todos somos latinos, nos ponen en una misma sábana, latinos todos, no es cierto. Hay tantas diferencias. Pero somos latinos por la identidad del idioma, pero en nuestras culturas individuales, en nuestro país hay tantas diferencias, y lo que a mí me pudiera resultar un poquito incómodo es normal en otra cultura, por lo tanto debo de ser flexible, debo de ser abierto, entendiendo que lo que está en primer lugar es la salvación del hermano. ¿Por qué en primer lugar la salvación del hermano? Porque si tengo seguridad de esto, todo lo demás en confianza se puede compartir. Redimidos en Cristo, tenemos paz para con todo. Pero aquí está hablando, hermano, no de que la salvación se pierda por un pecado, por una caída, por una debilidad. Y óigame bien, de nuevo hago la salvedad porque me han dado con todo, me han tirado. No es cheque en blanco para que usted vaya a hacer 4 locuras a destruir su vida. No es eso de lo que estoy hablando. Le estoy hablando de que la salvación de usted no está condicionada por las obras que usted haga, sino por la relación directa de fe que hay con el Hijo de Dios, con la sangre que Él derramó, que es la sangre del pacto, y con el Espíritu Santo de gracia, que es el que me revela a Cristo. Yo les tengo noticia a ustedes, Jesucristo no se los revelé yo a ustedes. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo les hablé del Espíritu Santo y yo les digo dónde en la Escritura está el Espíritu Santo, pero el único que puede darles el Espíritu Santo a ustedes es Dios. Cuando usted vaya a una iglesia y el pastor predique antes o después, ahora les voy a soplar el Espíritu Santo, antes de que ese hombre sople, ese montón de saliva corra por su vida, porque ese es un demonio. El hombre no puede darle a otro el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te lo da Dios, los hombres no pueden dártelo. No pueden. Hay un decir muy, está inscrito en una placa de bronce en la Universidad de Salamanca en España. Dice, lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Y en cuanto al Señor es lo mismo. Lo que Dios no te da, el pastor no te lo puede dar tampoco. Si Dios te lo da, tú tienes el Espíritu Santo.
Y el clamor de la iglesia debe de ser este, sin temor. Señor, lléname, lléname de tu Espíritu Santo, para poder tener conocimiento pleno de ti, para poder ver las cosas como tú las ves. Esa parte de la alabanza a mí me encanta. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Yo quisiera reflejar tu amor, pero quiero ver las cosas como tú las ves, Jesús. Porque no se trata solo de mostrar amor por mostrar amor. Hay un montón de ateos que dicen que aman al mundo y hacen 4 barbaridades peores. Ver el mundo como lo vio Jesús. ¿Por qué Jesús vio al mundo de tal manera? Usted siempre se ha preguntado, ¿por qué cuando sanó a los 10 leprosos y se fueron, y entonces a mitad del camino el leproso que era de Samaria, no era judío, era de Samaria, se regresó a dar la gracia, se postró delante de él? Y Jesús dijo, ¿cuántos fueron los que yo sané? No sabía él los que había sanado, por supuesto que lo sabía, pero estaba dándole una lección a los discípulos acerca de la gratitud, de la adoración verdadera al Señor. Me imagino todo eso, hombre, ya sano en su piel. No, pues si ahorita tenía lepra, yo no voy a poner mi cara en el piso para que me vuelva a dar lepra. El otro no, el otro, aunque tenía la cara limpia, que el Señor le había sanado, vio y se postró a los pies de Cristo, porque yo sé que tú me sanaste. Hubo una actitud completa, rendida, de adoración al Señor, una comprensión total de quién era el que estaba delante de él. Pero eso solo te lo da el Espíritu Santo. ¿Quién creen ustedes que lo hizo devolver? ¿Las lecciones de sus padres? No, el Espíritu Santo lo convenció. Hombre, ¿por qué vas a los sacerdotes, que fueron los que te sacaron de la ciudad por la ley de Moisés, y no vas al que te sanó? Pero nosotros a veces hacemos lo mismo. Vamos a la iglesia donde se nos enseña que la salvación se pierde y nos olvidamos del Hijo de Dios. Eso no se puede. Hay mucho dolor. Hay mucha falta de conocimiento y mucha falta de entendimiento. Y no digo para acusar a mis hermanos que hoy están caídos en la debilidad, porque yo también soy propenso a esa debilidad. Pero mientras estemos fundamentados en la palabra de Dios, agarrados de la palabra de Dios, las cosas que vengan que no sean como nosotros querramos, tenemos que aprender por el ejemplo de Jesús a decir, hágase tu voluntad y no la mía. Hermano, Dios no trabaja para mí. Soy yo el que trabaja para Él. Ahora, ustedes me preguntan, pastor, ¿pero usted oró, pastor? Porque a veces la otra era, no oré lo suficiente. No sé si tenía un medidor de oraciones para ver cuánto tenía que orar para que Dios me oyera. No, hermano, si la voluntad de Él era esta es la que fue. Y oré, especialmente sabiendo que venía esta prueba. Oré para que no fuera el caso de mi hija, pero Dios lo quiso así. Y voy a luchar yo ahora contra Dios, y me voy a enojar yo ahora contra Dios. Si alguien me preguntara, pero tú no estás enojado con Dios, ¿no? ¿A quién iré? ¿A quién puedo ir yo? Voy a ir a la medicina que fue la que me la diagnosticó con eso. Me voy a quedar con Dios. Me voy a quedar con Dios. Cuando Dios me llamó, no me llamó, y se los he dicho a todos ustedes también, no nos llamó para que tuviéramos un camino lleno de pétalos de rosas ahí, y los piecitos suaves pisando los pétalos y la vida sin problema, porque Dios, ¿quién les enseñó eso? ¿Quién es el que cree que vivir a los pies de Cristo no implica tener adversidades? Ya vamos a ver que habla de otras adversidades aquí también. La vida del cristiano no es fácil. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Rendirnos al mundo para saber que nos va a ir peor en la eternidad? ¿O permanecer confiando en Él que nos ofrece gratuitamente una salvación que no se puede comparar con nada más? Porque vive Dios, que yo voy a ir a Dios, voy a dejar esta tierra y voy a ir a Dios. Y vive Dios, que mis hijos van a dejar esta tierra y también van a ir a Dios. A menos que Cristo venga antes. Y aunque Cristo venga antes, pero darle el conocimiento y sobre todo que el Espíritu Santo obre en ellos, en su mente, en su corazón, en su vida, para tener la seguridad de que van a estar allá también. Es todo lo que puedo hacer. Dice aquí en la palabra, el autor dice,
Pues conocemos al que dijo, ¿qué cosa? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Es la iglesia el pueblo de Dios. Nosotros cantamos la alabanza de Marco Witt, que le quedó fenomenal, pero en realidad somos hijos de Dios. Yo a mis hijos no les digo mi pueblo, yo a mis hijos les digo mis hijos, somos familia en Dios. Cuando habla del pueblo de Dios, está hablando en el sentido teológico de Israel, los hebreos que no quieren reconocer a Jesús, que no piensan que la salvación se puede lograr con la sangre de Jesús y que por supuesto algunos de ellos, los saduceos principalmente, no creen que existe el Espíritu Santo. Ahora bien, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es una advertencia. Así es, ¿verdad? La primera reacción de todos nosotros cuando nos dicen algo violento, no me amenaces, no me amenaces. Pero en realidad eso es ciertamente una advertencia y es principalmente, como decía nuestro hermano Froilán, al pueblo judío que todavía no cree en el Señor y a los que estando entre los gentiles rechazan la gracia de Dios. Pero esto, hermano, no se debe aplicar a la iglesia. No se debe aplicar en la iglesia. El destinatario del libro, de la epístola, ¿quién es? El pueblo hebreo. Son los judíos. La referencia a la ley de Moisés inevitablemente me dice que de esto es que se está hablando. Por lo tanto, es un error sacarlo de contexto, es una mala exégesis. ¿Qué significa? Que no puedo tomar esto que se aplica al pueblo judío y aplicárselo a la iglesia. No puedo, no debo. Alguien que es, como dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un siervo que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que saber distinguirla, hay que saber tomar. Esto no se aplica a la iglesia. Cuando yo lo saco de contexto y lo aplico, es como que les aplicara cualquier versículo de Deuteronomio a ustedes. ¿Ah? O el error que conocemos desde hace mucho y lo justifican. Malaquías 3:10 no es para la iglesia. Dice, la nación toda me ha robado. ¿Quién es la nación? Israel. Ustedes no son en Dios una nación per se, por sí mismo, son la iglesia de Cristo redimido de todas las naciones. Eso es la iglesia. Entonces, aquí vamos a ver cómo se nos dice que es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Es una advertencia al que peca deliberadamente y ese pecado, hermano, no involucra todas las cosas que yo le dije. Ahora, ¿qué se puede dar? Que al no creer en el Hijo de Dios, al no abogar en la sangre del Hijo de Dios y al blasfemar contra el Espíritu Santo, estando condenado, perdido, por supuesto que me voy a dejar arrastrar por las otras cosas. Pero las otras cosas no necesariamente, óigame bien, implican esto. Eso es lo que yo quisiera hoy poder dejar en ustedes ver. No sé, aquí gracias a Dios no nos ha sucedido eso, pero cuando era pastor en Nicaragua sí nos pasó. Hubieron un par de hermanos que se fueron de la iglesia y ellos sí se fueron pues a tomar, a beber, a drogarse, se fueron. Y cada vez que yo los miraba, les hablaba con el mismo amor, algunos Dios los levantó, a otros no, y ya se fueron con el Señor. Y cuando la gente me venía y me preguntaba, mi pastor, y ese hermano que estaba en drogas y se murió de sobredosis, se fue al cielo. Y yo le decía, hermano, yo le voy a decir a usted, con certeza yo no lo puedo decir porque no sé qué fue lo que él creyó. Pero algo sí le puedo decir. Y uso como ejemplo 1 Corintios 5. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y les dice, ¿verdad? Yo como ausente pero presente en el Espíritu junto con ustedes, el tal joven, un joven que tenía intimidad con su madrastra,
sea, dice, entregado a Satanás. ¿Para qué? Para la destrucción del cuerpo, ¿a fin de qué? A fin de que el espíritu viva en el día del Señor. A veces Dios, en su disciplina, en su amor, corta nuestra vida. ¿Y por qué la corta? Porque no solo estamos flaqueando nosotros, sino que podemos inducir la flaqueza en los demás y traer destrucción sobre la iglesia. El Señor corta. Dice, y lo hace para que el cuerpo sea destruido, porque el cuerpo está condenado ¿a qué? A muerte. Pero el espíritu viva, dice, en el día del Señor. Mi amado hermano, si usted viviera una vida pura y limpia que solo hace bondades, ¿verdad? No existe ese personaje en la Biblia, pero vamos a asumir que sí. Tanto para usted que no comete pecado, como para el que lo comete, Proverbio lo dice Salomón, el fin es el mismo. Salomón cuando escribe el libro de Proverbios parece que está deprimido. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Y usted ve al hombre que con poder hace crecer su riqueza. ¿Y dónde termina? En el mismo sepulcro donde termina el que no tuvo nada. Esta vida es fatiga, es vanidad. Y algunos de nosotros hemos ganado esa sabiduría y hemos perdido algo del afán que tuvimos en nuestra juventud. Ciertamente eso debe de pasar conforme nos acercamos a Dios, perder ese afán, perder esa fatiga, de comenzar a sentir el sinsabor de este mundo, que solo es estrés, salir de un estrés para meterte otro estrés, y salir del estrés para meterte el E4 y el E5 y el E6, una barbaridad. Entonces vemos aquí cómo nos advierte, pero esta advertencia no es para la iglesia, no significa que la iglesia o en la iglesia el verdadero creyente que recibe el Espíritu Santo puede hacer de esas cosas a menos que las haga deliberadamente. Y si alguien con la revelación y el conocimiento del Espíritu Santo hoy negara lo que recibió para salvación, ahora sí, una horrenda expectación de muerte. Pero esto me lleva también al otro punto. ¿Fue realmente salvo? ¿Fue realmente salvo? Todavía hoy yo recuerdo la experiencia que tuve en el año 2013. Estaba trabajando en Home Depot y había un asistente de manager en otra área, ¿verdad? Y llegó a donde estaban los materiales de construcción que yo trabajaba. Y me llamó la atención que me está hablando, pero yo miro que tiene una cadena y en esa cadena hay un símbolo que los judíos llaman el árbol de la vida. Y por esa cadena yo le pregunté, ¿y esa cadena? Oh, es el árbol de la vida. Oh, entonces crees en Dios. Yo estoy sabiendo que es descendiente de hebreo, de judío, pues. Y hermano, le cambié el semblante. Y lo que me dijo, me dice, yo no creo en Dios, yo odio a Dios. Así me dijo. Pero al principio yo pensé que estaba bromeando. Y le pregunto, ¿pero por qué odias a Dios? ¿Qué fue lo que Él te hizo? Dice, cuando yo le pedí que sanara a mi papá de cáncer, no lo hizo. No lo hizo. Ahora, ¿será ese voluntariamente un ateo? ¿O es alguien que está teniendo un trauma, un dolor que no ha podido superar? Es un trauma. O sea, no corramos en inmediatamente pensar, está haciendo, ya perdió la salvación, o no es salvo, o no. Hermano, dice la palabra de Dios, tengamos paciencia para con todo, porque lo que es de cada hombre habrá de ser revelado. La misma palabra lo dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni en tinieblas que no haya de salir a la luz. No comamos ansia. Tarde o temprano sale a la luz lo que hay en el corazón del hombre. Pero en estas interacciones es importante reconocer, porque cada palabra a mí me va diciendo por dónde iba. La primera aproximación es judía, ¿ok?
La primera aproximación, culturalmente el símbolo ese. Pero la segunda fue el aprovechar la oportunidad de hablar de Dios, tratando de abrir una puerta. Y al hablar de Dios encuentro que hay un trauma primero. ¿Cuál sería para una persona preocupada la aproximación? ¿Será ir por el evangelio o será ir por el dolor? A veces tenemos que ir por el dolor primero. Sí, hermano, porque el trauma, si no se cura, podemos dar toda la información del evangelio que querramos, pero el trauma está en medio y hay dolor. Y el dolor no me deja recibir lo que se me enseña, porque hasta que no llego a la paz de aceptar que Dios hizo las cosas como Él sabe que tienen que ser hechas, porque Él lo sabe todo y yo no, hasta que yo no llegue a esa paz, yo no voy a recibir el evangelio. Ponga atención, hermano. Estamos hablando de evangelismo. Mire cómo es el Señor bueno para con nosotros. Primero hay que atender el dolor. Primero hay que sanar el trauma. Es cierto, no tenemos mucho tiempo. Se lo acepto, hermano. No tenemos mucho tiempo. Pero vayamos con sabiduría. Porque de otra manera el esfuerzo es inútil. Tenemos que ir atendiendo la primera necesidad. La primera necesidad es vencer el dolor. En inglés, la palabra en español, no sé, ya se me olvidó, pero en inglés es grief. La persona es grieving, es el dolor, está en el dolor, está en el proceso. Pero eso fue hace 20 años, no importa. Al no atenderse, ¿qué es lo que pasa? La herida está abierta. Hay días que yo me pregunto delante del Señor, y el Señor lo dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio, que es lo primero que tiene que hacer la iglesia. Ir por misericordia. Cuando haya rigidez, cuando haya dureza, cuando sea horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, dejemos que sea el Dios vivo el que traiga su mano. Pero la iglesia no es nuestro llamado. Y vamos con dureza a juzgar, este se fue por esto, este se fue por el otro. No, hermano. Maduremos y ya no hagamos eso. Entendamos que cada persona está pasando por sus propias dificultades y que por lo tanto nuestro trabajo debería de ser, en primer lugar, entender estas cosas. ¿De dónde viene esa aparente rebeldía a Dios? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Ahora, punto número 2, además de pensar acerca del juicio de Dios, no aplicar esto a la iglesia, porque la iglesia no puede perder su salvación, pero entender la fragilidad, la debilidad de cada uno de nosotros. Mi amado hermano, ¿acaso yo nunca les he dicho que yo puedo flaquear? ¿O alguno de ustedes todavía está engañado que yo no podría flaquear y caer y debilitarme? Aquí está un hombre. Hermano, yo no descendí del cielo. Tengo mis 2 padres, ahí está la genética, no hay nada especial en mí. Entonces, no podemos pensar así de los demás, que al contrario, pensar hay un componente de fragilidad, de debilidad. ¿Acaso no nos cansamos, nos frustramos, nos quejamos? Somos humanos. Si alguno de ustedes, hermano, no hace eso, Dios le bendiga, continúe así, Dios le ayude siempre a que usted nunca le falle al Señor de esa manera. Pero hay otros que somos seres humanos y nos dolemos y a veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Pero eso no significa que no debamos confiar en Él. Al contrario, hay que poner nuestra confianza en Él, dejarnos guiar por Él. Dice aquí, pero traed a la memoria, ¿qué significa eso? Cuando ponemos un pero, ¿qué? Lo que nos viene ahora es una contraposición. En lugar de estar en el lado del adversario, diciendo que blasfemar contra el Hijo de Dios, pisotear la sangre del pacto y afrentar al Espíritu de gracia, ¿qué dice el autor? Pero traed a la memoria. En lugar de estar pensando que si la salvación se pierde, ¿qué debemos de hacer? Pero traigan a la memoria. Y a veces a esos hermanos también decirle, o hermanas decirle, traigan a la memoria.
Traigan a la memoria los días en que Dios sí hizo cosas buenas por nosotros. O habrá alguno que pueda decir que Dios nunca ha hecho nada bueno por mí. Ninguno de nosotros puede decir eso. Hay momentos, hermano, yo voy a ser sincero. Hubieron años, hermano, que en realidad yo estaba mal criado con todo el sentido de la palabra. Yo oraba a Dios y Dios venía y lo hacía. Sí, no les estoy mintiendo, estas no son cosas. Le oraba a Dios por algo y Dios lo hacía. El problema es que llegó un momento en que oré a Dios y su respuesta para mí fue no. Óyeme bien, no fue no por el momento, fue no. ¿Y qué aprendí con eso? ¿Qué aprendí con eso? Aprendí a que tengo que rendir mi voluntad para tener sobre mi voluntad la voluntad de Él. Y no es fácil, hermano. No es fácil, pero debo de traer a la memoria hoy que sé que Dios puede decir a mi oración que no. Tengo que traer a la memoria aquellos días en los que sí dijo que sí. Porque en los días que dijo que sí, su misericordia fue bueno conmigo. Por lo tanto, no puedo dudar que hoy que he dicho que no, dejó de ser bueno para conmigo. Al contrario, sigue siendo bueno, pero su voluntad esta vez fue diferente a la voluntad que yo tenía. ¿Usted me está entendiendo? Hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Madurez. Y como Pablo le dice, yo no voy a pretender que en todas las cosas de mi vida yo sea una persona absolutamente madura en la fe. No lo soy, todavía tengo mucho que aprender. Pero he aprendido a distinguir al menos estas cosas. Y me han servido para la vida. Me han ayudado a sobrellevar el dolor, a sobrellevar la angustia, la tristeza, a aprender a confiar en Dios. Hoy las cosas no están tan fáciles, pero mañana probablemente sí. No tengo que perder la esperanza. Dice aquí, pero traer a la memoria los días pasados. ¿Está hablando de cuándo? Del ayer, los días pasados. Dice, en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. ¿Dónde está diciendo el autor? Que usted viene al conocimiento de Dios y todo le va a ir bien. Nosotros nunca le deberíamos decir a nadie, ven a la iglesia, conoce a Dios, que todo te va a ir bien. Y cuando le comienzan a ir mal las cosas, se enoja con la iglesia y se enoja con Dios. Y se fue. No funciona así. No vamos a la iglesia para que se cumplan nuestros sueños. Dios no es el genio de la lámpara para cumplir nuestros deseos. No lo es. Las cosas que Dios haga siempre van a estar dentro de su voluntad. Por lo tanto, lo que sería bueno para nosotros es tratar de, si en la medida de lo posible, conocer esa voluntad de Dios para que la voluntad de Él se cumpla en nosotros. Que cuando le pidamos sea de acuerdo a su voluntad. ¿Usted se acuerda del misterio que hay en Romanos capítulo 8? Pablo, hablando a la iglesia en Roma, le dice, nosotros no sabemos por qué orar. No sabemos qué orar. Pero el Espíritu, con gemidos indecibles, intercede por nosotros delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Que hasta a veces lo que nosotros oramos ni siquiera es cercano a la voluntad de Dios. Y lo que hace el Espíritu Santo, tomarlo y llevarlo corregido, ¿verdad? Corregido a Dios para que se haga la voluntad de Él. Hasta en eso el Espíritu Santo no lo podemos menospreciar, sino entender que aún en aquellas cosas en las que nos falta el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda para que nuestra petición delante de su trono sea conforme a su voluntad y no contraria a su voluntad. Es la sabiduría de Dios. Dice aquí, pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Ya se los he dicho y no lo hago chiste, aunque suena chistoso, pero tú te conviertes al Señor y vas a ver cuántos amigos se te desaparecen. Y te das cuenta de que no eran tus amigos. Ahora, no estoy diciendo que ustedes no tengan
conocidos, amigos, relación con inconversos. No estoy diciendo eso. Es necesario tener una vida social también. Estamos en comunidad, no estamos en una burbuja. Pero lo que estoy diciendo es que aquellos en los que tú tenías la confianza, la cercanía, algunos al oír esto, se van. Se van, ¿verdad? Dice aquí, por una parte, ciertamente como, con vituperio y tribulación. ¿Quiénes de ustedes han recibido vituperio? Todos, me imagino. ¿O no se han burlado de tu fe en algún lugar? Vituperio, lo hemos recibido. Dice, con vituperio y tribulaciones fuiste hechos, ¿qué cosa? Espectáculo. ¿Sabe en qué sentido lo dice? Lo dice en el sentido peyorativo. ¿Qué es el sentido peyorativo? Por la vergüenza. La vergüenza. No son un espectáculo para que te admiren, son un espectáculo porque la gente se burla, te menosprecia. Porque el mundo te dice otra cosa, pero tú le dices, no, yo creo en el Señor. Y el mundo te ve como que haces el ridículo, como que eres un espectáculo para el mundo. El mundo se ríe. Y a veces eso nos duele porque nos toca el ego, nos toca el orgullo. No, de mí nadie se ríe. ¿Cómo no? Si se ríe. Si tú eres un verdadero creyente, tarde o temprano alguien se va a reír de ti. Dominado, lleno de quién sabe cuántos demonios, pero se va a reír de ti. Y es normal que eso pase. Es parte del padecimiento. Dice aquí, fuiste de espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea que ahora no estamos solos. Hermano, ¿alguien se ha burlado de tu fe? A mí me ha pasado también. No estamos solos. Y así se han burlado de la fe de otros hermanos aquí y en otros países, en otras culturas, en otros tiempos. Ha sucedido. No estamos solos en esto. Y es entender donde se va cumpliendo la voluntad del Señor. A ustedes los que son jovencitos en la escuela. Yo estuve en la escuela también. Había un grupo de oración cuando estaba en la facultad de arquitectura y nos poníamos con un profesor que se llama Benjamín, no me acuerdo el apellido de él, pero hacíamos un círculo en la banca y comenzábamos a orar por todos los alumnos y por todos los maestros. ¿Y sabe qué hacía la gente? La cáscara de la sandía, cuando ya te la comiste, nos las aventaban. Y algunos nos pegaban en la camisa y nos ensuciaban. Y nosotros orando por esa persona que nos tiró la cáscara de sandía o lo que fuera, bolsas de agua, bolsas de fruta. Porque para el mundo es un espectáculo, sin entender que orábamos por todo ello. Pero tenemos que pasar por esto, tenemos que fortalecernos en nuestra fe. Entender que este caminar no es fácil, hermano. Dice aquí, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste. Algunos de ustedes se han compadecido de los presos, los han visitado en la cárcel. Yo tuve la oportunidad de estar 3 años en el ministerio, se llamaba Prayer Fellowship. Todos los sábados íbamos a la cárcel estatal aquí en Concord y orábamos por todos ellos y les predicábamos. Ahora ya no lo hago, pero no significa que no lo hice. A cada quien en su tiempo, pero hacerlo. Dice aquí, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. O sea, a mí nunca me ha quitado nadie. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hay muchos lugares en los que eran, mira, este hermano, cómo trabaja. Bueno, no dicen hermano, era, mira, este trabaja, bueno. Lo único malo es que es un fanático con esto de la fe, no lo vamos a promover, no vaya a ser y nos corra la gente. Venga aquí de Santulón y te dejan ahí estancado. ¿Por qué razón? Porque se tiene que cumplir esto. Dice aquí, la pérdida de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Con gozo dejaré que se lo lleven. Ya hoy con los años yo he aprendido, hermano, que es bueno dejar ir. Y a veces las cosas que dejas ir
es porque nunca te las dio el Señor en primer lugar. Es aceptar su voluntad. Dice así, no perdáis, mira el ánimo. Él no viene a decirle, uy, ustedes van a perder la salvación si no hacen esto. No, no les dice eso. Los anima, les dice, no perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué cosa? Que tiene grande galardón. Hermano, si hoy estoy aquí es para animarle. No perdamos la confianza en el Señor. Mi amado hermano, cada uno de ustedes que me escucha, yo no te puedo prometer que en el futuro no va a haber dolor. El dolor es parte de esta vida, de esta naturaleza caída. Pero sabemos que cuando las cosas se cumplan, vamos a ser libres de todo lo que esta creación hace para nuestro sufrimiento. Vamos a ser libres de todo eso en el Señor. Punto número 3 y último. No se olvide que haciendo el bien puede obtener grande galardón. Oiga bien, galardón. La salvación no es un galardón, la salvación es un don. El galardón es el premio a su perseverancia. Ahora bien, dice aquí, porque es necesaria la paciencia. Oiga bien, cuando dice que es necesaria la paciencia, ¿a qué se refiere? Otra pregunta, pues. Si digo que algo es necesario, ¿lo puedo sustituir? No. Es decir, el aire es necesario para vivir, el agua es necesaria para vivir, el alimento es necesario para vivir. Pero dice aquí que en nuestra vida de fe es necesaria la paciencia. La paciencia. Yo oro por estos familiares que son inconversos, hoy no se han convertido, pero debo de tener paciencia, seguirles testificando, seguirles mostrando en la palabra de Dios la verdad de la que les hablo y tener paciencia, que es en el tiempo de Dios que las cosas han de ser reveladas y manifestadas. Es en el tiempo de Dios que este o aquel hermano van a ser restaurados. Es en el tiempo de Dios, no en mi tiempo. Yo quisiera que fuera hoy. Si yo hoy dijera, todo el mundo cree en el Señor, todo está resuelto, el Señor viene pronto. Pero no es así que funciona. No es así que funciona. Dice aquí, porque es necesaria la paciencia, ¿para qué? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios. ¿Oyó lo que dice ahí? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Para ustedes, ¿cuál es la voluntad de Dios? Les voy a decir la primera, esa no se la pueden escapar y quiero que la tengan bien consciente. La voluntad de Dios es que cada uno de ustedes permanezca en la fe de Jesucristo. Esa es la primera voluntad de Dios para ustedes. Para todos y para los que me escuchan también. La voluntad de Dios, primeramente, es que ustedes se mantengan firmes en la fe de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Pero pastor, yo me siento débil, yo me siento aquí, yo me siento allá. Esos son sentimientos, hermano, y yo también los he sentido. Y no estoy tratando de invalidarlo. Lo que te estoy diciendo es, tráelos al Señor. Porque lo mismo tengo que hacer yo. Les estoy hablando el jueves, solamente el jueves, y yo me desplomé. Y sin embargo, vine al Señor. Es todo lo que puedo hacer. Yo puedo cambiar un diagnóstico, yo no puedo. Pero aprender a rendirnos a Dios. No es fácil, claro que no es fácil, porque nuestro ser lucha. Pero la idea no es luchar contra Dios, es aceptar lo que Dios trae para sacar el mejor beneficio de su voluntad, que siempre es perfecta, aunque no la entienda. Dice aquí, ¿por qué es necesaria la paciencia? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Obtengáis la promesa. Ahora hay un enlace aquí que no conocíamos antes, donde se nos enlaza la paciencia con la promesa. La paciencia con la promesa. ¿Qué me da eso? ¿Qué me comunica? Debo de ser consistente, debo de ser perseverante. No es creer hoy y dudar mañana y pasado mañana, quién sabe. No, es
Creí hoy, mañana me mantengo firme, pasado mañana me mantengo firme, dentro de un año me mantengo firme hasta que el Señor venga. Es necesaria la paciencia. Dice así, porque aún un poquito, y cualquiera de usted, pastor, un poquito, pero ese libro lo escribieron hace 2000 años y el Señor no ha venido. Pero dice la palabra de Dios que un día para Dios son como que, como 1000 años. Porque Dios no está en dependencia del tiempo ni en función del tiempo, Dios está fuera del tiempo. Nosotros debemos de aprender paciencia para poder aceptar su voluntad y esperar su voluntad. Mi amado hermano, usted tiene conciencia de que la promesa que Dios le dio a Abraham no se cumplió cuando él estaba vivo. Dios le prometió a Abraham que iba a ser de él una gran nación y que iban a entrar a una tierra que él les proveyó. Pero cuando Israel entró, después de la desobediencia también, siendo libre de Egipto, entró a la tierra prometida de ellos, Abraham ya tenía cientos de años de muerto, si no 1000. Pero creyó y fue necesaria hasta el final de sus días la paciencia y aún muriendo, estoy convencido porque la Biblia no habla contrario de eso, murió creyendo en las promesas de Dios. Lo vamos a ver en el próximo capítulo de Hebreo 11. Cuando se nos habla de que él creyó con fe y aunque no vio el resultado, siguió creyendo hasta que dejó esta vida porque confió que es fiel el que prometió. Que es fiel. Dice aquí, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Cómo es que el justo vivirá? Por fe. En este caso, ahora que se nos han revelado más cosas, entendemos que el justo vivirá por la fe en Cristo. Eso es lo que enseña la Escritura. Y dice aquí, y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará mi alma. No somos para retroceder. Dice aquí, ese pasaje está, para los que anotan, está en Habacuc capítulo 2 versículos 3 y 4. Si retrocediere, no agradará mi alma. Lo dice el Señor en su palabra. Ahora bien, y dice el autor, siempre tomando la perspectiva positiva de las cosas. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, como técnica, hay tantas técnicas psicológicas, ¿verdad? Meterles el terror. Uy, 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 miren, si ustedes no vienen el domingo, pierden la salvación. Tuviéramos la casa llena, creo yo. Pero ¿de qué sirve si es con una mala enseñanza y peor aún con un mal testimonio del que da la salvación? Amado hermano, la motivación este domingo y cualquier otro domingo y cualquier otro tiempo que ustedes se reúnan debe de ser un limpio y sincero amor a Dios y a su palabra. El miedo no es una buena razón para venir a la iglesia, no lo es. Porque en primer lugar estamos yendo donde no se nos da salvación. La iglesia no les da salvación a ustedes. Es Cristo. Al que tenemos que ir por la salvación de nuestra alma es a Cristo. Por el perdón de nuestros pecados es a Cristo. Ahora, a la iglesia venimos a tener vida de comunidad, de congregación. Lo decía el domingo pasado, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino antes bien, ¿qué dice? Motivándonos al amor y a la buena obra. ¿Qué tenemos que hacer todos nosotros? Motivarnos al amor y motivarnos a la buena obra. Motivarnos. Es necesario, hermano, entender. Número uno, cuando tratamos de buscar la participación de todos en el ministerio, ¿qué buscamos? Que la carga no caiga sobre los mismos hombros todo el tiempo, porque el cuerpo se cansa, la gente se cansa.
y que cada uno desarrolle su don, desarrolle su talento para ponerlo al servicio del Señor y de los hermanos. El ministerio, hermano, en primer lugar, es formativo. Creo que las más grandes dificultades que yo he tenido en el ministerio es ver cuando en algunas circunstancias pues hay una expectativa de que los hermanos que vienen al servicio ya deben de venir, como decimos, con todo equipado. Pero no es así. Aún para mí tuvo que haber un tiempo de aprendizaje. Y la iglesia es un muy buen lugar donde ejercitar el don, crecer en el conocimiento para poder ministrar los dones. Mi amado hermano, no tengamos la expectativa. Si no, por ejemplo, todo el tiempo quisiéramos tener músicos profesionales aquí. Los hermanos lo hacen con amor y cada vez que lo hacen ahí, lo están aprendiendo, están practicando el don, están creciendo en el don. Pero debemos de motivarnos al amor y a las buenas obras. Si no, cada uno termina desanimándose y se va a hacer otras cosas, pues. Debemos de motivarnos al amor y a la buena obra. No en relación a nuestra salvación es en Cristo, es por Cristo, es de Cristo. Pero motivarnos para que cada uno desarrolle el don y lo ponga en práctica. Hermanos que puedan predicar para que cuando tu servidor no pueda, haya alguien que lo pueda hacer. Cuando me tocó ir al hospital con COVID, hermano, me dio miedo eso. Pensé, bueno, si no me levanto de aquí, ¿qué va a pasar con la iglesia? Pensé primero en mi familia, no voy a decirles otra cosa. Primero en mi esposa y mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Pero luego pensé en la iglesia también. Si algo me pasa, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a enseñar? De nuevo, gracias a Dios por los hermanos que hicieron el esfuerzo y nos compartieron la palabra. Pero una cosa es hacerlo una vez y otra cosa es estarlo haciendo todos los domingos para que no falte la palabra aquí. Es necesario preparar a los hermanos porque no somos eternos aquí, en este cuerpo, no lo somos. Es necesario que la iglesia crezca en amor y en paciencia para permitir que los hermanos desarrollen los dones con los que han de ministrar en la iglesia. Y no tener una expectativa fuera del lugar pensando que el que venga aquí ya tiene que venir con todo, pues. No hay lugar para aprender. El ministerio, de nuevo se lo digo, el ministerio es formativo. Y si no, ¿por qué tenemos maestros enseñándole a los niños? ¿Por qué? Porque también ellos están siendo formados en la palabra de Dios. Ahí están los próximos predicadores, ahí están los próximos adoradores, ahí están. Pero hay que invertirse primero con paciencia, con amor, desarrollar el don, practicar, para luego poder ponerlo a disposición de Dios en primer lugar como ofrenda y a disposición de la iglesia. Mis amados hermanos, para culminar, dice la palabra de Dios aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mi amado hermano, yo podría usar hoy la misma técnica y meterlos a todos en pánico y decirles que la salvación se pierde, uy, uy, uy. Pero no quiero ser un falso testigo de Cristo. Porque lo voy a decir así para que ustedes lo entiendan. El que los tiene agarrado a ustedes no se le van a poder escapar. A Cristo nadie se le escapa. Y no lo digo para que tengan miedo. Es para que entendamos, estamos en sus manos. Y si que ese Cristo que nos tiene en sus manos fue capaz de dar la vida y derramar su sangre para nuestra salvación, ¿cómo ahora Él simplemente se va a desentender de nosotros? Tanto ustedes como los que pudieran estar fuera hoy, lejos de la fe según ellos, lejos de Dios según ellos, porque no se puede. Aún allí donde están en las manos del Señor. Y el Dios que yo testifico es un Dios poderoso que tiene control de todas las cosas. No se ha disminuido su poder, no se ha disminuido su gloria.
Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso es lo que a cada uno en el tiempo de Dios ha de recibir su restauración, el que está caído. Y habrá el Señor en su misericordia mantenernos a todos con el poder de su mano en la fe en la que debemos de perseverar esperando en Él. No, mi amado hermano, yo no te voy a decir lo que la Biblia no dice. La salvación, sigo insistiendo, por el testimonio de la palabra de Dios, no se puede perder. La verdadera salvación no se puede perder. Porque está fundamentada, número uno, en el Hijo de Dios, no en los hombres, en una sangre perfecta del que no pecó y en el Espíritu Santo, que es el que nos revela a Cristo y nos revela la gracia. Así que en esa gracia podamos descansar y nosotros como hermanos en la fe, ustedes conmigo y yo con ustedes, podamos motivarnos al amor y a las buenas obras, porque de estas todos nos beneficiamos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta mañana en la que tu palabra, Señor, ha sido abierta delante de nosotros. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, como está prometido, tu Espíritu Santo nos instruya, nos guía a toda verdad. Ayúdanos a atesorar esta verdad, porque sin ella, Señor, nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, de donde quiera que les lleve también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a quedar despedidos con el grupo de